Bueno, pues vamos a empezar a, a presentar a los ponentes de hoy. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Eh, Esta es la última charla de nuestra semana de talleres de acción ambiental y climática. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo toda la semana. Cerramos con broche de oro. La verdad es de las charlas que más me emocionan que hemos tenido en la semana porque pues vamos a presentar un tema súper importante que es Yongo, los grupos de trabajo, algunos de los grupos de trabajo que se manejan en este mecanismo, pues, y pues cómo se puede incidir siendo joven en las decisiones y en las negociaciones climáticas a nivel nacional e internacional. Pero bueno, empezaré a presentar a los ponentes que tenemos hoy. Son personas súper preparadas y que pues les darán una gran charla. Para empezar, tenemos a Hugo Sebastián Ramos Gil. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la UNAM. Tiene un profundo interés en temas de creación e innovación de soluciones de las problemáticas ambientales actuales, principalmente en las áreas de agricultura sostenible y preservación de los océanos. Es cofundador y vicepresidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, CIAFI, sociedad representativa de los estudiantes de la misma carrera y que además busca la creación de proyectos orientados a la temática ambiental. Asimismo, es tesorero del grupo de trabajo de Yongo, Ocean's Voice a nivel global. Nos hablará un poco más sobre esto si no saben bien qué es. Y también ejerce como director administrativo en el equipo operativo de SDSN Youth México para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, vistos desde la perspectiva juvenil. Súper preparado el muchacho. La segunda ponente que tendremos hoy es Ana Fernanda Quesada Góngora. Ella también es estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAM, es cofundadora y presidenta de la agrupación estudiantil Sociedad de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, CIAFI también. Como ya les dije, también busca la creación de capacidades de los estudiantes de la carrera y la creación de proyectos orientados a la temática ambiental. Por otro lado, también es coordinadora de vinculación y encargada de formación de alianzas de la Sociedad de Energía y Medio Ambiente, SOEMA, también de la Facultad de Ingeniería, cuya misión es crear una comunidad interesada en la mejora medioambiental a través de difusión de información para crear una conciencia y cultura sustentable. Además, ejerce como Project Manager en el equipo operativo de SDSN Youth México para el logro desde la participación juvenil de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y el Acuerdo de París de la Agenda 2030. Ha colaborado en los proyectos de educación ambiental mundial, Banco de Proyectos de SDSN México, Local Conference of Youth Nacional y en la coordinación de la LECOI Strategy. Igual metidísima en todo esto. Y bueno, tenemos a Rogelio Barrios Rosas, que esperemos llegue en unos momentos. Es estudiante de último semestre de la licenciatura de Física Biomédica de la UNAM. Se ha desempeñado en trabajo de incidencia juvenil en sostenibilidad desde la sociedad civil, la organización estudiantil y la innovación para creación de soluciones a los retos de desigualdad y medio ambiente desde un enfoque interdisciplinario, social y colectivo. Pero bueno, acaban de avisar que Roger está ocupada en otras cosas y no va a poder llegar hoy. Así que paso a presentar a la última ponente de hoy, Monse Fonseca García. Ella es fiel creyente de que la educación de calidad es la solución a todos los problemas actuales. Es maestra de educación básica, activista, promotora del desarrollo sostenible y la incidencia juvenil en la acción climática a nivel nacional e internacional, miembro de la organización CEDUS de Educación para la Sostenibilidad y subdirectora ejecutiva de la Coordinación Operativa Educación Ambiental Mundial, un colectivo que promueve la educación ambiental para la sostenibilidad. Y todos ellos están involucrados en uno o varios grupos de Yongo. Ahorita les van a explicar un poquito en los cuales han tomado el liderazgo últimamente y en los cuales trabajan. Y ya vamos a darles un panorama, pues
sobre lo que se hace en Yongo, sobre cómo se ha trabajado y pues van a contarle de su experiencia a los muchachos que tenemos aquí, que están súper preparados y a quienes yo admiro muchísimo. Así que bueno, les cedo la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues estamos listos para empezar. Muchísimas gracias, Melina, y a todo el equipo de Proyecto Ecociencias. Gracias por darnos este espacio para venir a platicar el día de hoy con ustedes. Yo voy a comenzar a platicarles un poquito de lo que es Yongo. Sí tengo permiso de compartir pantalla, ¿verdad? Creo que sí, si no, Viri, tú eres la... adelante. Sí, adelante, ya está, ya vemos tu pantalla. Vale, muchas Excelente. gracias. Muy bien. Entonces, bueno, hoy el tema principal es Yongo. Les vamos a hablar también sobre algunos de los grupos de trabajo, pero primero pues me gustaría empezar a explicarles un poquito qué es esto, pero antes, como introducción, vamos a hablar, todavía no carga, ¿verdad? Ya está. Pues les quiero como comenzar a decir el por qué es importante la incidencia juvenil en las negociaciones climáticas. Bueno, para empezar, una frase de un joven de Mongolia que la verdad ni siquiera voy a intentar pronunciar su nombre porque creo que será mejor así. Y dice, somos la última generación que puede poner fin al cambio climático. Podemos hacerlo y lo haremos. ¿Por qué es importante la incidencia juvenil en las negociaciones climáticas? Para eso voy a empezar con otra frase que cada que la leo me revuelve el estómago, que es de un chico de 14 años de Fiji llamado Timothy. Para los que no saben, Fiji es una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Y dice, el mar se está tragando las aldeas, erosionando las costas, marchitando los cultivos, reubicando a la gente. Llorar por los seres queridos, morir de hambre y sed. Es catastrófico, es triste, pero es real. Bueno, los impactos del cambio climático aumentan y quienes enfrentamos las peores consecuencias seremos los niños y jóvenes de hoy. No sé si ustedes, pero yo creo que casi estoy segura de que sí hemos escuchado la frase en todos lados que dice que los jóvenes somos el futuro del país, y yo creo que no es cierto. Definitivamente no somos el futuro o nada más el futuro, sino que somos el presente. Los jóvenes representamos un recurso humano importante dentro de la sociedad. Somos agentes de cambio social, de desarrollo económico y de progreso. Y habiendo dicho esto, y creo que queda un poquito más claro el por qué es tan importante que los jóvenes participemos en las decisiones climáticas. Bueno, un poquito de la historia de Yongo. La sociedad civil está representada, bueno, la sociedad civil es toda persona que no está representando un gobierno, está representada ante la UNFCCC por 9 circunscripciones. Yongo es una de esas circunscripciones. Cada una de estas tiene una voz formal ante los procesos de la UNFCCC y pueden hacer intervenciones, o sea, discursos. Yongo se compone de muchas organizaciones lideradas por jóvenes, grupos, delegaciones, individuales, también trabajando en campos relacionados al cambio climático. En 2009, la participación juvenil en la UNFCCC había alcanzado un nivel que le permitió formar una circunscripción oficial. Y a partir de eso se reconoció oficialmente como Yongo después de haber estado por aproximadamente 2 años operando en un estatus provisional. Y esto sucedió en la COP17 en Durban, Sudáfrica, que es la imagen que ven aquí. Bueno, en cuanto a la afiliación a Yongo, actualmente Yongo tiene aproximadamente 200 organizaciones no gubernamentales y más de 5.500 individuales. Los miembros estamos conectados mediante la lista de correos oficial de Yongo. Aparte de eso, el Bottom Lining Team y los Working Group tienen sus propios canales de comunicación. También hay canales de comunicación más informales como son los grupos de Facebook. De hecho, cualquier persona puede incluirse al grupo. Cualquier persona interesada en el campo del cambio climático puede unirse a los canales de comunicación formales e informales de Yongo. Pues creo que con esto se dan cuenta un poquito de que los canales de comunicación de Yongo todavía no están muy bien estructurados o no son muy formales, porque pues al ser una organización, podríamos decir así, internacional, ha sido muy difícil coordinarse, pero creo que se está trabajando en eso y Latinoamérica ha tenido un papel importante. En cuanto a la estructura, bueno, la estructura de Yongo se basa esencialmente en los principios de la toma de decisiones por consenso, jerarquías planas, así como la inclusión y representación equitativa.
Las principales partes que forman esto son los puntos focales. Hay un punto focal para el norte y sur global y está el Bottom Lining Team. Estos se encargan de que haya una representación equitativa y justa de los jóvenes en el norte y sur global, así como una participación diversa de los jóvenes en estos procesos. El seguimiento de la adhesión a la participación diversa es llevado a cabo a través de un observador cultural y este observador cultural es elegido por el Bottom Lining Team. Ahora, ¿cómo interactúan las circunscripciones con la Secretaría de la UNFCCC? Recordando que Yongo es una de estas circunscripciones. La interacción es a través de los puntos focales, los cuales principalmente, entre otras tareas, proveen un conducto de intercambio oficial de información entre sus constituyentes y la Secretaría. Ayudan a la Secretaría a garantizar una efectiva participación apropiada para una reunión intergubernamental y proveen apoyo de logística durante las sesiones a sus constituyentes. Como ya les mencioné, estas son una de las principales tareas que hacen para que haya una representación equitativa de los jóvenes e igualitaria, pero hacen entre eso muchas otras cosas. Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que Yongo hace? Durante las COPs, Yongo provee un espacio llamado Spokes Council, en donde la juventud puede aprender procesos, crear redes con otros jóvenes y colaborar. Esta imagen que ves aquí es de un Spokes Council en Marrakech en el año de 2016. Yongo da también la oportunidad a los jóvenes de dirigirse a la plenaria, a los segmentos de alto nivel de la COP, hacer presentaciones, atender a los talleres, reunirse con funcionarios de la convención, como los presidentes de órganos subsidiarios y la presidencia de la COP, entre otras cosas. Los working groups de Yongo son una de las principales actividades. Yongo dirige varios grupos de trabajo, centrándose cada uno en aspectos muy específicos del cambio climático dentro de las negociaciones y efectos de la UNFCCC. Entre estos grupos de trabajo se encuentran Access and Disabilities, Action for Climate Empowerment, que más adelante les voy a hablar más a profundidad de este, que es en el que yo me he desempeñado un poquito más, Adaptation, Agriculture, Cities, Conflict of Interest, Conference of Youth, Eco-Conservation, Finance, Gender, Health, Human Rights, Industry, Information, Intergenerational Equality, Local COI, Loss and Damage, Mitigation and Disenhancement, Oceans, Participation, Renewable Energy, Science, Security, Talanoa Dialogue, Technology Mechanism, creo que son casi todos, pero probablemente me falte uno que otro. Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, también les quiero platicar que no sé si ustedes sepan, pero una de las principales actividades de Yongo son las Local COIs y Global COIs. La Global COI se hace cada año unos días antes de la COP. Se hace en la misma ciudad y esto es para favorecer aún más la participación juvenil en las decisiones climáticas. En la Global COI lo que se hace es liderada, organizada por jóvenes y solo asisten personas jóvenes. Hay mucha construcción de capacidades, hay por ejemplo talleres, conferencias, mucha parte de educación informal, pero también se hacen aquí los grupos de trabajo. Durante la Global COI es como el tiempo de actividad más fuerte de los working groups. De hecho, hay muchos working groups entre estos que les mencioné que durante todo el año a veces no están muy movidos y puede que estén detenidos y no se trabaje mucho, dependiendo de si hay alguien interesado en tomar el liderazgo de ese grupo de trabajo. Más adelante mis compañeros les van a platicar también un poquito sobre cómo ha sido esta situación. Ambos están en grupos de trabajo. Pero en caso de que nadie tome liderazgo, sí sucede mucho que se quedan detenidos y cuando es la Global COI, unos días antes de la COP, de la conferencia de las partes cada año, se reactivan estos grupos de trabajo. También los canales de comunicación son igual, generalmente son grupos de WhatsApp o mailing list, entonces no son muy eficientes y también eso dificulta que como son grupos muy grandes, generalmente con muchas personas, el trabajo sea eficiente. Bueno, y pues ahora sí terminando la parte de Yongo, yo les voy a platicar sobre uno de los grupos de trabajo que es el Action for Climate Empowerment, o sea, ACE. Esta foto que ven aquí es del grupo de trabajo en la COI 14 en Katowice, Polonia, previo a la COP 24 en la misma ciudad. Y más que platicarles como del cómo funciona el grupo de trabajo, me gustaría más bien hablar sobre como tal lo que es Action for Climate Empowerment, que creo que es un tema súper importante y que es poco conocido en comparación a otros de las áreas que se trabajan en los otros grupos de trabajo.
Algo que quiero comentarles, esta foto es del documento que se hizo que se llevó a la COP después de la COI 14, y este grupo fue liderado por María Luz, una chica argentina, pero el resto del grupo de trabajo fuimos puros mexicanos, orgullosamente, y salieron cosas excelentes de esto. Ahora sí, bueno, Acción para el Empoderamiento Climático, por sus siglas en inglés, ACE. Bueno, como introducción, el ACE como tal, Acción para el Empoderamiento Climático, surge en 2015 en París, que fue, como todos sabemos, en la COP21, fue celebrada en el año 2015, como ya les dije, se adoptó el Acuerdo de París, por el que los estados adquieren el compromiso de limitar el aumento global de las temperaturas a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Un objeto ambicioso, pero todos sabemos que es necesario y que requiere actuaciones pues decididas de todos los niveles. Para ello, por supuesto, la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades cobran un especial sentido y juegan un papel muy relevante. Action for Climate Empowerment lo podemos encontrar en el artículo 12 del Acuerdo de París y dice específicamente que las partes deberán colaborar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente acuerdo. Eso es básicamente todo lo que dice en el artículo 12, que después se fue desarrollando más. La educación para este momento ya era el centro de debate. En el marco de las COPs, la comunidad internacional ha estado poniendo a la educación en el centro de muchos de los temas. La acción y los acuerdos como herramienta poderosa y transformadora para preparar a las sociedades en estilos de vida, medidas y formas de actuar más sostenibles y coherentes con los nuevos retos que representa el cambio climático. Yo estoy totalmente convencida de que el cambio de paradigmas que nuestra situación actual requiere solo y únicamente se puede dar a través de la educación. Y hablo en específico de esta parte de ACE, de la educación, porque es mi principal área de interés. Los que me conocen saben que yo soy maestra y es mi principal área de acción. Pero de igual manera, la sensibilización, el acceso público a la información, etcétera, lo son. Tenemos que ver a la educación de calidad incluida a la educación para el desarrollo sostenible, a la educación ambiental para la sostenibilidad, no solo como un objetivo mismo de la sostenibilidad, que vendría siendo el ODS 4, y la educación para el desarrollo sostenible es el ODS 4.7. No nada más son un objetivo de la misma sostenibilidad, sino tenemos que verlos como una herramienta para llegar a la sostenibilidad. Tomando en cuenta que la educación, yo siempre he creído que puede ser un arma de doble filo. Si la educación la utilizamos como se ha utilizado por muchos años, y basta observar un poquito la historia o leer un poquito de historia para analizar y para darnos cuenta cómo la educación en mucho tiempo se ha utilizado como un adoctrinamiento, pues si lo seguimos haciendo de esta manera, lamentablemente no podemos llegar a la sostenibilidad que tanto anhelamos. Es por eso que ACE es tan importante y es tan importante trabajar en una educación de calidad y no solo en la parte formal, sino también en la parte informal. Bueno, Action for Climate Empowerment también podemos encontrarlo en el artículo 12 de la UNFCCC. Este menciona la educación, la formación y la sensibilización del público, que son partes importantes de la acción para el empoderamiento climático. Las partes mencionaban que era importante trabajar en la elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos. También en el acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos. La formación de personal científico, técnico, directivo, también la preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar al público sobre el cambio climático y sus efectos, y también en la elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el fortalecimiento de las instituciones nacionales y del intercambio o la adscripción de personal encargado de formar expertos en esta esfera, en particular para países en desarrollo principalmente. ACE permite ir mucho más allá de la educación formal y no formal o de la sensibilización de la población. Para orientar las acciones en este ámbito se ha acuñado el término, como ya les mencioné, Action for Climate Empowerment. Y bueno, este concepto sitúa la educación como generadora de capacidades para actuar, incidir y sobre todo transformar.
Se apoya en la educación, la formación, las campañas de sensibilización, participación pública, acceso a la información, cooperación intergubernamental e internacional, busca ser un instrumento articulador de capacidades para ponerlas al servicio de diseños, estrategias e implementación de programas que actúen decididamente y desde diversos frentes ante los desafíos del cambio climático. La acción para el empoderamiento climático es una aliada fundamental para avanzar en los desafíos derivados del calentamiento global. Yo realmente, yo sé que es mi área de interés y de acción, pero realmente creo que no es algo que nos corresponda solo a las personas que trabajamos en el área de educación o de participación pública o de acceso a la información. Realmente creo que la acción para el empoderamiento climático es algo que nos concierne y corresponde a todos. Bueno, y para no alargarme tanto, les voy a hablar de los principales elementos de la acción para el empoderamiento climático. Estos son 6. Primero, la educación. La educación busca alcanzar cambios profundos y a largo plazo en el entendimiento, particularmente de los jóvenes. Comprende el desarrollo curricular, la formación de formadores y educadores, que es algo que yo llevo muchísimo tiempo hablando sobre la importancia de crear capacidades y también de desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias en los maestros y formadores, porque ¿qué pasa cuando no tienes maestros específicamente o educadores o formadores preparados y esperas que con meterlo a un plan de estudios o hacerlo ley se haga realidad? Pues la verdad es que no. Mientras las personas que guían estos contenidos no estén preparadas y no tengan las capacidades o competencias necesarias para llevarlo a cabo, pues no va a llevarse a cabo de una manera con calidad. Puede que se haga el intento, pero no va a ser de la mejor manera. Los resultados de un programa exitoso serían eventualmente una población con conciencia profunda de los retos climáticos, lo que llevaría a un mayor compromiso de acción a la escala nacional. En segundo, tenemos el acceso público a la información. Las iniciativas para involucrar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta al cambio climático pueden mejorar en la medida en que la información esté disponible de manera libre y gratuita. Muy importante. Esto es clave a la hora de desarrollar políticas efectivas y lograr que la población se involucre en su implementación. Bases de datos de libre acceso a Internet ponen en disposición de toda la ciudadanía información, datos y estadísticas relevantes. La formación se refiere a como programas que buscan diseminar habilidades específicas que puedan tener aplicaciones prácticas inmediatas. Por ejemplo, la habilidad de obtener e interpretar información climática, elaborar inventarios de emisiones o identificar tecnologías compatibles con el clima. La formación trata de aprender a través de la práctica y de ella pueden beneficiarse tanto individuos como comunidades y organizaciones. Muchas veces hay un poquito de confusión entre la formación y la educación, y la diferencia principal que yo le veo aquí es como la parte práctica. La formación ya es una parte más profesional, más práctica y podría decirse que más técnica también. Y los resultados de la formación se ven a corto plazo. Después tenemos la participación ciudadana. Asegurar que la ciudadanía puede participar de manera efectiva en la toma de decisiones y la acción climática, actividades de adaptación y mitigación, permitiría a los gobiernos la integración de perspectivas de la sociedad civil y movilizar el público en general. En algunos contextos esto puede requerir pues cambios profundos, como los gobernantes y servidores públicos acostumbran a interactuar con la ciudadanía, e invita a esta área a estar pues más alerta respecto a los procesos políticos. Después tenemos la sensibilización social. Ya muchos gobiernos, organizaciones no gubernamentales y agencias de las Naciones Unidas han lanzado programas ambiciosos de sensibilización pública, pero existe todavía un reto muy importante de lograr un mayor alcance. Necesitamos un programa que sea exitoso, de gran amplitud y que permita realmente cambiar conductas sociales. Y esto definitivamente requerirá de una comunicación mejor dirigida y también más sistematizada. Y por último, de los elementos de acción para el empoderamiento climático, tenemos la cooperación internacional. La cooperación y el intercambio internacional puede jugar un papel muy importante en el impulso a los esfuerzos de ICE. Muchos gobiernos y partes interesadas requieren acceso a la experiencia, a la financiación, a los recursos técnicos internacionales para desarrollar sus propios programas climáticos. Todos los países se beneficiarían del intercambio de buenas prácticas, de personal experto y de un refuerzo de las capacidades institucionales. Y bueno, pues por mi parte, eso sería todo del tema de ACE
y de Yongo. Muchas gracias por el espacio y por escucharme un ratito. Muchísimas gracias por la introducción, Monse. Bueno, ahora nos va a hablar alguien más de que forma parte de la División de Cambio Climático y que también es parte de un grupo de Yongo, que es Anita. Ana, perdón, me parece que tienes... Estás muteada. Gracias. Sí, ya para compartirles pantalla. Ok, pues les voy a platicar un poquito de lo que son el Working Group de LCOI y en general lo que es la LCOI Strategy. Y más o menos como toda la experiencia que he tenido al entrar en estos grupos y la participación o trabajo que he hecho. Bueno, primero, ¿qué es el LCOI Working Group? Pues es básicamente un grupo de personas dentro de Yongo o que conocen los mecanismos de Yongo que se encargan de coordinar a las COIs o las LCOIs que pues ya nos platicó hace rato Monse. Y sí, aquí les puse que se enfoca en tener el idioma preferido porque, ¿cómo se llama? Algo que vamos a estar implementando es las LCOIs o las COIs regionales que van a estar separadas por región, ¿no? América Latina y el Caribe o el sur, norte, etcétera, de los diferentes países o continentes para que sea una visión del cambio climático más unificada, más que solo verlo desde el norte global. Y bueno, la LCOI Strategy es esta estrategia que se trata de coordinar, promover y en general como que buscar que todos los jóvenes estemos en la misma página, ¿no? Que estemos siguiendo los pasos o lo establecido en Yongo y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para no salirnos del caudal. Y bueno, básicamente lo que hacemos dentro de los working groups, aquí les puse un proyecto en el que estoy más involucrada, pero lo que se hace es que, por ejemplo, mensualmente tenemos una reunión de todas las personas interesadas en el LCOI Working Group para ver, por ejemplo, el contexto en el que se encuentra el mundo en ese momento. Por ejemplo, actualmente está la parte de la pandemia y estamos viendo que muy probablemente no podemos estar teniendo una COI presencial. Entonces, aunque la COP se va a estar retrasando al siguiente año para el 2021 a finales, en noviembre, aún así queremos seguir teniendo una COI o LCOIs en este año, porque pues no hay que dejar de trabajar a pesar de que las condiciones nos impidan estar saliendo. Y bueno, eso es lo que se hace en el Working Team general. Lo que estamos dividiendo en este momento es justamente lo que dijo Monse, de que estamos a veces un poquito mal organizados, porque pues los canales de comunicación son WhatsApp y nadie revisa los grupos, que estamos en grupos de Facebook y pues nadie ve las notificaciones. Y pues lo que estamos implementando, gracias a que Rogelio es el que nos ayudó a coordinar la división de cambio climático, es separar diferentes working groups y en ellos estamos una división que es la de la LCOI Strategy, la nacional, y una que queremos hacer Latinoamérica. Y pues con los chicos de Latinoamérica empezamos a hacer este estatuto que les estoy como mostrando aquí, en el que, si se puede apreciar de este lado, estamos tratando de reformar mucha estructura de cómo se trabaja, ¿no? Queremos sí seguir los pasos de Yongo, pero tener cierta autonomía. Aquí les puse un esquemita de la estructura que estaríamos llevando, ¿no? Como le vamos a cambiar el nombre porque ya existe un BLT, pero es básicamente las cabezas de los diferentes working groups, de las diferentes partes que van a estar generando contenido y estrategia para que las COIs se puedan hacer exitosamente. Vamos a estar más organizados a través de, por ejemplo, una plataforma que se llama Slack, que tiene diferentes canales donde todos vamos a poder estar al pendiente de lo que está sucediendo para evitar estos problemas de
que se apagan los grupos, de que de repente ya no hay actividad y como dijo Monse, ya se está acercando la fecha y de repente todos empiezan a trabajar, ¿no? El chiste es que con esta pequeña reforma que estamos haciendo es mantener un trabajo constante y una comunicación efectiva. Y pues sí, básicamente es lo que hemos estado haciendo y, por ejemplo, en la parte de que no vamos a tener una COP este año, no, no nos impide hacerla este año, ¿no? Y por eso queremos hacer, por ejemplo, nuestros logos, toda la parte logística, y entonces, pues sí, eso es todo lo que estamos haciendo actualmente, y la manera en la que pues los jóvenes en general podemos incidir es que participando en la COI, ¿no? Ya estando dentro de todo este evento que vamos a hacer virtual, porque repito, las condiciones no lo van a permitir en muchas regiones hacerlo de manera presencial. Y pues sí, solo sería como estar asistiendo, estar al pendiente de qué se puede colaborar. Y pues sí, si están los canales abiertos, pues los invito a que entren, a que se empapen. Si tienen experiencia de cómo organizar eventos virtuales, pues se les agradecería mucho que entraran, por ejemplo, en el que estoy yo, porque sí estamos buscando hacer guías para que todos los países de diferentes regiones que hablan diferentes idiomas tengan la oportunidad de tener una conferencia de las juventudes. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias, Ana. Sí, es súper importante este grupo de trabajo y más lo que están haciendo ahorita para que se puedan llevar a cabo las conferencias de la juventud a nivel local. Pero bueno, al final platicamos más de eso. Ahora nos va a hablar un poquito Sebastián sobre el grupo de trabajo de océanos, me parece. Sí, muchas gracias, Meli. Nada más déjame compartir pantalla. Perfecto, aquí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Pues voy a empezar. Pues como comentaron mis compañeras, justamente entre todos estos grupos de trabajo de Yongo, hay uno que se enfoca hacia la parte de los océanos, que bueno, como sabemos, los océanos son una parte indispensable literalmente de todos nosotros y de todos nuestros estilos de vida, vivamos cerca de él o no. Y nosotros como grupo de trabajo de Yongo, creemos firmemente que somos un planeta, un océano y una voz, ¿no? Lo que significa que lo que pase aquí también puede afectar a cualquier parte del mundo. Nosotros como grupo de trabajo de océanos tenemos como nuestro propio nombre, sin embargo seguimos siendo el grupo de trabajo de océanos de Yongo, pero nosotros a este grupo lo decidimos llamar Oceans Voice. Justamente como comentaban mis compañeras, a veces es un poco complejo justamente trabajar con estos grupos porque estás trabajando con gente de todos lados del mundo que hablan muchísimos idiomas, entonces a veces puede resultar pues complejo. Sin embargo, al final todos buscamos una meta en común y es el poder levantar nuestra voz o hacer que nuestra opinión valga para las decisiones que tomen nuestros representantes en sesiones tan importantes como lo son las sesiones de la UNFCCC, que al final literalmente están definiendo nuestro futuro. Entonces, nosotros como grupo de océanos estamos trabajando con gente de todo el mundo para intentar llevar todas nuestras ideas y la voz de las juventudes en cuanto a temas de océanos a estas convenciones y que puedan ser tomadas en cuenta y que de verdad se den cuenta cómo nos puede afectar a nosotros los jóvenes que pues al final, justo como dice Monse, no somos el futuro, sino también somos el presente. Vale, me voy a saltar estas primeras porque pues al final iba a platicar un poco lo mismo que ya platicó Monse, pero al final somos un grupo de Yongo. Si quieren, de hecho, un poco indagar en la página de Yongo, les recomiendo que vayan, justo aquí está su página, se las dejo, estaría muy bien, es muy interesante todo lo que hay ahí, y ahí están todas las herramientas que pueden obtener justamente para incorporarse a cualquiera de estos grupos. Más adelante igual les voy a contar cómo se hace esta parte. Vale. Pero entonces, ¿cuál es el punto principal de todo esto? Como dije, es llevar nuestra voz, la voz de las ideas de los jóvenes a estas convenciones. Y, por ejemplo, aquí en pantalla están viendo una imagen que se tomó en la COP25 de Madrid y, bueno, la COI 15,
que al final es justo más o menos el mismo evento, pero la COI se enfoca justo en los jóvenes. Esta foto es del año pasado, de septiembre del año pasado, y aquí podemos ver la cantidad de jóvenes que van de todo el mundo a donde sea que se hacen estas convenciones, justamente para llevar todo lo que se trabaje durante el año, en cuanto a decisiones, en cuanto a información que queremos llevarle y hacerles conocer a los tomadores y las tomadoras de decisiones. Nosotros además creemos que es el momento adecuado para levantar nuestra voz por el cuidado de los océanos. Y esto no solamente lo decimos nosotros, sino que tanto la UNESCO como la Comisión Intergubernamental Oceanográfica han designado a esta década que comienza de 2021 a 2030 como la década para la ciencia oceánica y el desarrollo sostenible, lo cual implica dos retos enormes, bueno, y no dos, sino muchísimos retos enormes. Y es que pues para el 2030, además de que la Agenda 2030 se lleve a cabo, también se incorpore el cuidado de los océanos a ella y también de alguna manera se pueda adaptar. Además, justamente, como comentaban, estos grupos de trabajo a veces pueden llegar a tener muy poca actividad, a veces pueden llegar a tener mucha actividad, y recientemente este grupo de trabajo tuvo una transición y me enorgullece mucho decir que en esta transición, quienes ahora tomamos, digamos, como la iniciativa de empezar a moverlo y hacer trabajar el grupo, somos, bueno, principalmente un grupo de jóvenes mexicanos, en donde tenemos a Luciana Verástegui, que es la coordinadora general, a Luis Carlos Morillo, que es el secretario, y a mí, Sebastián Ramos, que soy el tesorero de este grupo. Además de, obviamente, muchísimas personas de muchos más lugares. Sin embargo, creo que también esto es algo muy notable, que sí a veces puede ser un poco complicado justamente llevar este trabajo. Nosotros desde un momento planeamos no tener un trabajo como pausado, sino tener un trabajo continuo, porque sabemos que los problemas que sufre el océano realmente son problemas continuos, ¿no? No son problemas que se detengan, y en general creo que hasta ahora lo hemos llevado bien. Entonces, a continuación les voy a hablar un poco de qué es lo que se ha hecho a lo largo de este corto o largo plazo que llevamos pues con este grupo. Actualmente, en este grupo está conformado de 146 jóvenes de 46 países de todo el mundo, que bueno, es mucho realmente, son muchas personas las que están trabajando hoy en día en este grupo. Y si vemos el mapa, pues más o menos lo vemos así, ¿no? Más o menos de esta manera está distribuida esta cantidad de personas. Sin embargo, no queremos que se quede así. El punto también es llevar y hacer conocer esta información a todos los jóvenes de todo el mundo, porque sabemos que todos tienen algo que compartir que es relevante para el cuidado de los océanos, ¿no? Al final, todos estamos vinculados con el océano. Perdón, me saltó una. Bueno, y entonces, ya entrando como una parte un poco más técnica de cómo funciona, al menos nuestro grupo de trabajo, pues es algo como lo que tienen en pantalla. Justo como comentaba mi compañera Monse, digamos, el punto a quien se le reporta todo lo que hacen los grupos de trabajo son los puntos focales de Yongo, y abajo de ellos estamos nosotros como mesa directiva de el grupo de océanos específicamente, ¿no? La mesa directiva está conformada por un coordinador, secretario, tesorero y vocales. Además tenemos un consejo directivo que es gente preparada, que es gente que de verdad ya tiene años y tiene maestrías y doctorados en temas de océanos y en temas relacionados con el océano y sus vertientes. Entonces también al final somos jóvenes que estamos interactuando llevando la voz, pero no solamente lo estamos llevando como sin un concepto detrás, ¿no? Siempre buscamos también que también nosotros tener todas las herramientas para informarnos correctamente de qué es lo que pasa, conceptos incluso muy técnicos, para de verdad comprender el concepto completo y el problema, ¿no? En su, pues completo. Luego nosotros en este grupo de trabajo propusimos además que hubiera coordinaciones regionales, y pues estas se dividen en sus tres ramas, que es investigación, relaciones públicas y comunicación. Y esto lo hicimos porque, como ya dije anteriormente, pues trabajar con gente de todo el mundo es muy complicado, ¿no? O sea, tanto en idiomas, en horarios, en ideas, es muy difícil. Entonces, pues lo que hacemos en este grupo básicamente es que dividimos en estas regiones, que por el momento tenemos 4, que es Europa Mediterráneo, América Caribe, Asia Pacífico y África Golfo de Guinea. Tenemos
4 regiones de todo el mundo, en donde gente de cada una de estas regiones se va a poner a trabajar en cada uno de los problemas específicos de estas regiones, de manera que tengamos una forma muy lineal de trabajar, en donde los problemas de todo el mundo, literalmente, y las ideas de todo el mundo, de los jóvenes de todo el mundo en cuanto al océano, puedan llegar a un mismo centro y puedan ser conjuntadas para que tengan una correcta comunicación. Entonces, pues sí, así es más o menos como hemos trabajado hoy en día. Sin embargo, como nuestro proyecto introductorio, digamos, a este trabajo, a este grupo de trabajo, porque bueno, cabe mencionar que realmente de que hubo esta transición a que nosotros entramos como mesa directiva a este grupo, tiene poco, son 3 meses más o menos. Entonces decidimos hacer un proyecto introductorio que además va muy apegado a nuestra ideología sobre el grupo en general. Y es el proyecto al que le denominamos el Mar Menor. Que bueno, el Mar Menor en realidad no es un proyecto, el Mar Menor es una laguna que se encuentra en España, es una laguna hermosa, se encuentra en la región de Murcia, en España, en el sureste de España, y pues como pueden ver, es una región padrísima, de verdad, no lo conozco en persona, pero de verdad se ve increíble. Sin embargo, sí conozco su situación actual. Y lo que pasa en esta laguna es que, bueno, es la laguna más grande de todo España, la Laguna Salada. Sin embargo, de unos años para acá, la laguna se encuentra amenazada por un proceso de eutrofización. Esto debido a un crecimiento desmedido de la mancha urbana alrededor de ella, y además a trabajos o al sector de la agricultura, debido a que la agricultura intensiva se lleva mucho a cabo en esta área. Entonces, ¿qué es la eutrofización? Básicamente es que todos, sobre todo agroquímicos y contaminantes que llegan al agua de los ríos aledaños a dicha laguna, pues por la lluvia y además por el mismo afluente de los ríos, esta gran cantidad de agroquímicos y contaminantes que, por ejemplo, se usan en la agricultura, llegan a la laguna. Son muchos nutrientes, esto hace que las algas se propaguen, y pues esto causa que todo el ecosistema se desestabilice y literalmente se vuelve una catástrofe. Entonces, en octubre del 2019, el continuo estado de degradación de la laguna había provocado un constante proceso de eutrofización, por ende la muerte de cientos de especies. Esta laguna es muy importante en temas tanto turísticos como de ecosistema para la región y para el mundo, porque de verdad engloba una cantidad enorme de problemáticas hoy en día, tanto para la población que vive cerca de la laguna como incluso para la que no vive tan cerca de ella, ¿no? Y para muchas especies más. Entonces, aquí tenemos la localización de esta laguna. Actualmente, justo esta es la región, como les contaba, de Murcia, y actualmente hay muchas organizaciones que han estado luchando porque este problema se haga notar. Sin embargo, estas organizaciones pues se han encontrado muy a nivel estatal, digamos, son pequeñas organizaciones, o tal vez no tan pequeñas, pero no se les ha dado pues la importancia necesaria, ¿no? Entonces, como proyecto introductorio, nosotros creímos que pues una buena idea podría ser este tema del Mar Menor, que es muy, muy peligroso y de verdad es alarmante. Pues si nosotros contamos con un grupo de jóvenes, de 140 jóvenes de un montón de países de todo el mundo, una buena manera de hacer que este problema se haga notar es que hagamos una investigación a fondo, descubramos de qué se trata realmente este problema, y luego lo llevemos a la comunicación a todos nuestros países, ¿no? A donde conocemos. Esto con el fin de que este problema se pueda resolver y de generar esta cierta presión. Y bueno, además, siguiendo nuestro ideal principal, es que pues no solamente al final no es un problema que sea de España, ¿no? No es un problema que simplemente afecta a los españoles que viven en la región de Murcia, sino que es un problema que afecta a todo el mar Mediterráneo, por ende a todos los países que están que colindan con él. Y no solamente va a afectar al mar Mediterráneo, este problema va a afectar al final del día a todo el mundo. Porque como este problema puede existir ahí, nosotros puede que no sepamos que también este problema lo tenemos literalmente a la vuelta de nuestra casa, ¿no? Los problemas del océano al final existen en todo el mundo, es por eso que el océano es uno, porque todo está interconectado, y es por eso también que necesitamos empezar a conocer más a fondo de qué van estos problemas, qué es realmente lo que hay detrás de ellos, porque a veces incluso son problemas difíciles de identificar. Claro, por ejemplo, el plástico es una gran problemática creciente en todo el mundo.
hay otras cosas que pues también están afectando, ¿no? Como nuestras formas de agricultura, nuestros sectores de turismo, entre otras muchas. Entonces, siguiendo esta idea, pues nosotros como grupo de océanos queremos como transpolar estos problemas a nuestras propias regiones, a las 4 regiones que les había mostrado antes, y al final del día queremos llevar, hacer un poco de trabajo de investigación, queremos saber qué es realmente lo que pasa en otras regiones del mundo y también en nuestras propias regiones, y todo esto que vayamos generando de aquí en adelante, pues poder llevarlo de la manera más inmediata, por ejemplo, sería a la COP 26, que se va a llevar en noviembre del 2021, para que justamente todas las opiniones de los jóvenes de todo el mundo pues puedan ser conocidas por los tomadores de decisiones y que de verdad sepan el impacto en nosotros y en la población en general. Entonces, pues, sobre este tema del Mar Menor, aquí les dejo unas pequeñas referencias bibliográficas para que lo investiguen más si gustan. Es un tema muy interesante y, como les digo, creo que es un tema que debemos conocer porque puede que no solamente esté ocurriendo ahí. Y pues nada más, ya para finalizar esta plática, un poco no tan corta, les quiero decir que si quieren seguir nuestra página, si quieren informarse más de lo que hacemos en el grupo de océanos, aquí les dejo el Instagram del grupo, les dejo también nuestro correo. Y no solamente también les dejo el mío por si quieren conocer un poco más de los otros grupos, porque también nosotros como bueno, y esto creo que no se los habíamos contado como tal, pero un grupo de jóvenes mexicanos, a la cual denominamos la División de Cambio Climático, hemos estado trabajando en diferentes grupos, varios de estos grupos de Yongo, justamente intentando hacer como notar nuestra voz, tanto de nuestro país como de nuestra región en general, para todo el mundo. Entonces, si quieren conocer más acerca de todos estos temas y cómo pueden incidir y cómo pueden informarse de realmente qué es lo que está pasando y cómo entrarle, pues nos pueden contactar y con gusto les podremos contar un poco más. Entonces, pues ya, básicamente aquí termina mi presentación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sebas. Súper chida tu presentación. También la de Monse y la de Ana, muchísimas gracias. Pues así es. Como ya compartieron mis compañeros de la División de Juvenil de Cambio Climático, pues ellos son 3 miembros que pues nos aceptaron la invitación para dar esta charla, pero realmente somos bastantes jóvenes mexicanos que estamos en esta división de cambio climático, incluida yo, incluidas mis compañeras de ecociencias que trabajan en diferentes áreas y en diferentes grupos de trabajo, sean de Yongo o algunos que también están fuera de Yongo, pero pues la mayor parte de lo que hacemos está ligado a los grupos de trabajo de Yongo, ya que es el mecanismo de incidencia internacional en temas de decisiones de negociación de medio ambiente y de cambio climático. Y es una herramienta que nos puede llevar muy lejos. O sea, si sabemos cómo tomar el liderazgo, si sabemos cómo incidir y si conocemos estos mecanismos, puede ser súper útil a medida de que podemos estar incluso involucrados en las conferencias de las partes personalmente, en las interseccionales de Bonn, que son los preliminares para las conferencias de las partes, o bien las conferencias de la juventud locales o globales, pues. Entonces siento que es una charla súper importante que por eso quisimos traérselas y de verdad estoy súper feliz de que estén aquí porque mucha gente no conoce qué es Yongo, no conoce cómo se incide en él, cómo funciona siquiera este mecanismo, pues. Y pues por eso se me hacía súper importante que lo conocieran y ya nos platicaron un poquito de algunos grupos de trabajo. Tenemos algunas preguntas que me gustaría hacerles. Quien quiera que quiera contestar o que se sienta como que puede aportar un poco de información al respecto, pues nos contestan, chicos. Y bueno, si igual más de una persona quiere contestar una pregunta, igual están bienvenidos. Nos preguntan por Zoom. ¿Qué sucede en los grupos de trabajo? ¿Qué finalidad tienen? Aunque ya nos platicaron un poquito sobre qué hace cada quien en su grupo de trabajo, nada más quería comentar algo chiquito sobre esto. Cada grupo de trabajo tiene un mecanismo muy diferente. Cada grupo de trabajo se enfoca en temas diferentes. Como ya nos contó Monse, hay bastantes grupos de trabajo que pueden ser género, salud, acción por el empoderamiento climático, océanos, pérdidas y daños, conferencia de la juventud, seguridad, ciencia.
son muchísimas y cada una trabaja de maneras diferentes y se enfoca en temas diferentes. Entonces, pues más bien sería como acercarte y buscar el trabajo que ha hecho cada grupo de trabajo. Puedes encontrarlo justo en la liga que nos puso Sebas en la página de Yongo. Y ahí puedes encontrar un poquito más de información, pero pues más que nada involucrándote en los grupos de trabajo es como encontrarás qué hace exactamente cada grupo de trabajo, pero si alguien quiere contestar o añadir algo a lo que dije sobre qué sucede en los grupos de trabajo y qué finalidad tienen en específico, por favor. Por ejemplo, también, o sea, como dijo Sebas al final de su presentación, una manera de la que se puede como pues involucrarse es simplemente queriendo, o sea, contactar con alguien que ya está dentro para que te puedas empezar a reunir con los grupos de trabajo, porque por, como por políticas de Yongo no pueden estar cerrados. El chiste es que todos estén abiertos y todas las personas que quieran aportar estén. Por ejemplo, en un grupo que no es tanto la COI, pero es para la COP de Educación Ambiental Mundial, se están buscando casos de éxito aquí en México. Entonces, sí, como vi una pregunta por aquí, sí son casos de éxito, pero también son como propuestas, ¿no? O estudios que, por ejemplo, este Sebas comentó del Mar Menor. Entonces, son diferentes cositas dependiendo de los grupos, porque, por ejemplo, en el que yo estoy es sobre todo la logística de cómo se va a llevar el evento. Entonces, depende mucho de cada uno. Pero si tienen alguna duda, pues igual en el correo de Sebas, yo les puse el mío al principio, si quieren se los pasamos otra vez por cualquier duda que tengan para específicamente contarles de uno. Vale, muchas gracias, Anan. Sebas o Monse. Y también, por ejemplo, en los working groups durante la Global COI se hace como un archivo con todos los grupos de trabajo que hayan tenido asistentes y que hayan tenido una buena participación y que hayan podido concluir como sus opiniones, que se llama el Policy Paper Position, que es como un documento donde se ponen, la imagen que les puse al principio de la delegación mexicana participando en el Working Group de ACE, era de ese documento que se hace al final y que se lleva a la conferencia de las partes. Es importante, la verdad es que sí era mucho orgullo que toda la delegación, bueno, que más bien todo el working group fuera de la delegación mexicana, pero la verdad es que lo mejor es que haya diversidad para que cada país desde su contexto, o sea, cada delegado o cada persona asistente a la Global COI desde su contexto y las necesidades de su país aporten a lo que la voz de la juventud y que haya más diversidad y equidad a lo que la voz de la juventud espera en cuanto al tema, el tema específico de ese working group. En ese caso, el que yo les digo que he participado desde hace 2 años es el de ACE y sigo participando en se están ahorita llevando a cabo los diálogos regionales de ACE y en septiembre es el de Latinoamérica, no recuerdo bien qué día, pero es el de Latinoamérica y ahí vamos a estar presentes Arabel, que también está en la División de Cambio Climático, y yo. Estamos trabajando mucho en el tema de ACE y en el Working Group. Vale, muchísimas gracias. Pues Roger no se pudo unir antes porque estaba en la Semana de las Juventudes de el Senado, involucrado en muchísimas cosas relacionadas con esta charla, de hecho. Pero pues logró llegar para las preguntas y eso es súper bueno porque creo que puede responder perfectamente a todas las dudas que tienen sobre cómo incidir en Yongo y cómo participar. Entonces, pues voy a seguir con las preguntas y Roger, por favor, siéntete libre de entrar en cualquier momento en la discusión. Y también creo que querías presentar algo, no sé si quieres presentar algo o sigo con las preguntas. La verdad, sí me gustaría presentar algo porque creo que eso les podría dejar un poco más claro muchas de las dudas que alcancé a ver en Facebook y en el chat. O sea, en realidad sí estaba dentro de la charla, pero nada más estaba viendo el chat porque estaba moderando otra mesa de trabajo. Pero sí me gustaría presentar una cosita que tengo ahí preparada para que les quede un poco más claro toda la estructura alrededor de Yongo y lo que estamos haciendo en México desde la División de Cambio Climático. Sí, por favor, Roger, estaría increíble. De hecho, pues Roger es de los fundadores de la División de Cambio Climático, es uno de los que ha estado coordinando todo esto y siempre está metido en muchísimas cosas, entonces si tienen alguna duda sobre cómo incidir, de verdad es la persona indicada, saquen todas sus preguntas en este momento
Es la persona indicada. Pues vas, Roger. Me halagas, señorita Melina, me halagas. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en la sesión de Zoom, también a todas las personas que nos están sintonizando en Facebook. De verdad que esto significa mucho para mí, pues como uno de los fundadores de Proyecto Ecociencias y también como el co-coordinador nacional de ES10 en Youth México. Como ya les dijo Melina, pues yo soy Rogelio, soy estudiante de la Facultad de Ciencias. Pues estoy esperando a que pase la cuarentena para poder pues ya decir que ando terminando física biomédica. Y pues bueno, hace 2 años fundé Proyecto Ecociencias. Hace un poquito más de un año fui elegido como el co-coordinador nacional de ES10 Youth México. ES10N es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es una iniciativa que comenzó en el 2012 por iniciativa, más bien, por quien en ese entonces era el secretario general de Naciones Unidas. Y aquí en México, pues la red se lanzó el año pasado, la dirige la UNAM y el TEC de Monterrey, y es básicamente una red de universidades, institutos de investigación, y en el capítulo juvenil también de organizaciones de la sociedad civil dirigidas por jóvenes, enfocadas hacia jóvenes, o colectivos estudiantiles y colectivos juveniles que pueden no estar constituidos, por así decirlo. Y lo que les quiero presentar es lo que pues a lo largo de estos 2 años fue como mi sueño guajiro, pero que hasta apenas a inicios de este año pude darle forma y pues lo nombré Estrategia Juvenil de Cambio Climático, y pues esta es una estrategia que le estoy manejando desde ES10 en Youth México, pero que se trabaja desde un enfoque de redes, con la colaboración de pues todos los jóvenes que estén interesados y que estén comprometidos a trabajar en ello. Eso sí es muy importante. O sea, las puertas están abiertas siempre y cuando haya un compromiso de realizar el trabajo y de pues también trabajar con respeto, con disposición de aprender y pues sabiendo aprovechar con inteligencia los distintos espacios que se aprovechan en esta estrategia. Entonces, bueno, como seguramente ya les platicaron y a lo largo de esta semana se ha dicho en varios de los webinars, este año, el 2020, ¿sí? Sí, el 2020 es un año crucial para la agenda ambiental y climática a nivel internacional y por eso mismo también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque existen 3 convenciones internacionales que rigen las acciones que se deben que deberíamos de estar tomando para hacer frente a la degradación ambiental que estamos viviendo a nivel planetario. Una de ellas es muy famosa, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y su máximo espacio de toma de decisiones es la COP de Cambio Climático. Creo que eso es de lo que más se ha hablado esta semana. Y también existen otras dos, que es la Convención de la Diversidad Biológica, con su respectiva COP de Biodiversidad, y la Convención para el combate, la Convención de Naciones Unidas para el combate a la desertificación, que también tiene su COP de desertificación. En 2 de estas grandes convenciones, en la Convención Marco de Cambio Climático, que de ahora en adelante la voy a referir como la UNFCCC, y en la Convención de la Diversidad Biológica, que de ahora en adelante la voy a referir como a la CBD. En el 2020, tanto concluyen ciertos acuerdos que eran las que las regían y comienzan o entran en vigor unos nuevos. En el caso de la COP de Cambio Climático, finaliza el periodo de vigor del Protocolo de Kioto y entra en vigor el Acuerdo de París. Y en la Convención de Biodiversidad, concluye el periodo de efectividad de las metas de Aichi y se tiene que construir el marco post-2020, o bueno, ahorita ya se está denominando como el marco 2030 de la CBD. Y entonces, para que eso ocurra, los países tienen que actualizar o generar unos nuevos compromisos a nivel nacional, que además pues tienen que bajarse a nivel subnacional y a nivel municipal para hacer frente a pues la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Esta estrategia está pensada más que nada para movilizar y darle espacios a las juventudes mexicanas, y estamos viendo cómo replicarlo en la Amazonía y en los Andes, para incidir sobre todo en los procesos de toma de decisiones de cambio climático y tender sinergias
con la toma de decisiones en la Convención de Diversidad Biológica. Y entonces para eso es que diseñé este programa que se llama División Juvenil de Cambio Climático. No lo diseñé, bueno, lo diseñé, por así decirlo, solo, pero la idea no es solo mía, en realidad un montón de jóvenes que hemos estado como metidos en estos rollos y que hemos platicado muchas cosas que hacen falta, pues habíamos analizado que hacía mucha falta generar una vinculación efectiva de tanto los jóvenes que estaban, por ejemplo, en la universidad o en la educación media superior, que querían incidir en estos temas, pero que no encontraban los espacios para participar en ellos de manera efectiva. Por otro lado, en las organizaciones de la sociedad civil juveniles, muchas veces existía una desvinculación completa de la academia y pues también tanto en la academia como en las organizaciones de la sociedad civil, pocas son las que se atreven o están dispuestas a tender nexos con gobierno o con organismos internacionales para poder tomar acciones que busquen una incidencia social o política o incluso de resolución de problemas a nivel local. Entonces, la División Juvenil de Cambio Climático lo que busca es eso. Lo que busca es crear un grupo amplio de jóvenes de educación superior y media superior. También puede ser jóvenes que no estén en alguna institución educativa, pero que les interese participar en estos temas. Y estos jóvenes, la idea es que se realice investigación interdisciplinaria, no desde un enfoque completamente académico, sino más bien con un gap entre lo que uno podría denominar como acciones de sociedad civil, pero dándole un respaldo académico, dándole una fundamentación y un estudio necesario para plantear acciones más concretas y más certeras, más allá de a veces lo que sucede muchas veces, que es casarnos con ideologías o fundamentar acciones, procesos, formas de pensar, más que nada por la pasión o el gusto que le tenemos a esas ideas, que con un respaldo de, ok, ¿qué dicen los estudios, qué dice la evidencia al respecto de esto? Y entonces esa es la idea de la División Juvenil de Cambio Climático y cómo se integra. En teoría debería de haber una mesa directiva, una mesa coordinadora. Esa mesa coordinadora, pues por ahora, pues soy yo junto con algunas personas de ES10 en México. Esta mesa directiva realmente lo único que hace es facilitar la vinculación de los miembros de la División de Cambio Climático con ciertos actores que podrían ser importantes para las acciones que se están proponiendo dentro de ella. Aquí también quisiera mencionar al Programa Universitario de Investigaciones en Cambio Climático, porque con la ayuda del doctor Francisco Estrada, el actual coordinador del PINC, recibí bastante retroalimentación y de hecho él ha estado muy dispuesto a colaborar en distintos proyectos que han salido de aquí. Y ellos también están contemplados para ser parte de la mesa directiva, pero pues por todo esto del COVID y el periodo vacacional, no he podido concretar esas pláticas. Y ahora sí, la División de Cambio Climático, algo que trata de hacer es replicar la estructura que tiene Yongo, pero a nivel nacional. Como ya les platicaron, pues Yongo se divide en un montón de grupos de trabajo que trabajan en ciertos temas y esos temas los llevan a la resolución de problemáticas locales o lo llevan a inputs en los documentos como relevantes que se están trabajando dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, el chiste de la División de Cambio Climático es organizarnos igual por grupos de trabajo alineados a los grupos de trabajo de Yongo, que por ejemplo hay de género y mujeres, y de hecho ahorita ya le añadimos la parte de género, mujeres y comunidad de la diversidad sexual, energías renovables, océanos, juventudes indígenas, ciencia climática, salud, acción para el empoderamiento climático, derechos humanos, agricultura, entre otros. La idea es que estos son jóvenes que no tienen que tener la misma formación, de hecho lo mejor es que sean jóvenes de distintos contextos, distintas zonas del país, de distintas formaciones académicas, si es posible, y que entre ellos primero pues conversen, compartan los saberes que tienen entre ellos e identifiquen qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus preocupaciones o mayores intereses sobre ese tema en específico y definir qué tipo de proyecto quieren realizar. Desean realizar un proyecto de investigación e incluso buscar que este proyecto sea publicado o entrar a algún reporte de, no sé, en México constantemente se están haciendo consultas de distinto tipo o se piden investigaciones para incluirse en ciertos reportes. Tienen que definir. Realmente hay una libertad de definir si, por ejemplo, quieren hacer algo muy académico de investigación, si quisieran hacer algo más bien como de
encontrar una problemática específica y ver cómo se puede resolver e implementar una solución a nivel local. Y lo que sí, o sea, lo que sí se trata de hacer es para también aumentar la presencia y la capacitación de los jóvenes mexicanos en los espacios de toma de decisiones a nivel internacional. Siempre buscamos que los jóvenes que están en estos grupos de trabajo en la División de Cambio Climático entren al grupo de trabajo correspondiente dentro de Yongo y que lo que sea que estén desarrollando aquí a nivel nacional lo puedan empatar y lo puedan compartir con los grupos de Yongo para que sea reconocido también como una iniciativa legítima desde Yongo, e incluso si otros jóvenes de otras partes del mundo quieren sumarse a ese esfuerzo o replicarlo en sus países, puedan hacerlo. Para que puedan desarrollar estas actividades, es muy importante reconocer que los jóvenes, si bien podemos tener mucho entusiasmo, mucho interés y muchas capacidades y muchas ideas muy buenas, nunca viene mal que tengamos asesores acordes al proyecto que estamos trabajando. Entonces, dentro de la División de Cambio Climático, cada uno de los grupos de trabajo, dependiendo de los proyectos que, bueno, del proyecto que hayan decidido elaborar, también eligen de 3 a 5 asesores que pueden ser, originalmente estaban pensados únicamente como asesores académicos, pero ahorita ya los contemplamos como asesores o asesoras que pueden ser de la academia, de la sociedad civil, e incluso si se da, si lo aceptan, pueden ser actores, por ejemplo, funcionarios públicos, etcétera, para que nos ayuden a dirigir de la mejor manera el trabajo que estamos desarrollando y que éste pueda tener una verdadera incidencia que contemple, pues no sé, distintos aspectos que nosotros tal vez por falta de preparación, conocimiento en algunas cosas, todos somos, pues todos no conocemos ciertas cosas, o pues también por falta de experiencia, porque hay, en estas cosas hay muchas cosas que no están escritas, no existe un libro de reglas y hay muchas cosas que operan de una manera más intuitiva y que solo una persona que lleva años en el medio te puede decir cuál es la mejor manera para moverte. Pero bueno, el chiste es básicamente eso. Tenemos estos grupos de trabajo de jóvenes, comparten ideas, definen un objetivo y se arma un consejo de asesores que los esté apoyando a desarrollar este trabajo con el objetivo, la finalidad que ellos hayan definido. Puede ser publicar artículos, puede ser llevarlos a espacios internacionales, resolver una problemática a nivel local. Para eso también, o sea, como hay una diversidad de posibilidades, en la División de Cambio Climático tratamos no de estar aislados en nuestros grupos de trabajo, sino que todas las semanas, una vez a la semana, tenemos una junta general donde todos compartimos lo que estamos haciendo y donde si necesitamos ayuda o nos hace falta cierto tipo de información, cierto tipo de contacto, apoyo, etcétera, los otros podemos, pues, no sé, decir, yo conozco a tal persona o yo sé de esto, yo tengo tales referencias y así poder crear una red, pues, de inteligencia colectiva y de colaboración. Justamente la División de Cambio Climático trabaja con enfoque de redes. Y ser parte de la División de Cambio Climático no significa dejar de ser, no sé, de Fridays for the Future o de empoderamiento climático o de, no sé, Pronatura, o tampoco tienes que dejar de ser de la REPSA. Más bien, se busca que en este lugar puedan confluir jóvenes de distintas instituciones y organizaciones y que sumemos los recursos que tenemos en nuestras distintas organizaciones. Y de hecho, ahorita ya han salido cosas bastante buenas. Y bueno, aquí en naranjita, pues están las distintas cosas que se pueden llegar a hacer. Y por ejemplo, en la parte política, ahorita ya, pues, varios jóvenes de los que estamos en la División de Cambio Climático, tanto como individuos como por parte de las organizaciones que somos, estamos incidiendo en el proceso de actualización de los compromisos climáticos de México para la entrada en vigor del Acuerdo de París para el periodo 2020-2030. Bueno, y para eso diseñamos una encuesta con la ayuda de la academia. De la academia nos ayudó el director del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Francisco Estrada, de coordinador del PINC. De sociedad civil nos ayudó Tiajo Garrush, la directora de Earth Day Network en México. Nos ayudó Mónica Cinco, directora de Fundación Educa México. Y Montserrat Salazar, directora de The Hunger Project México. Y obviamente Sandra Guzmán, exdirectora de Políticas Públicas en Cambio Climático de Semarnat y actual, coordinadora de GFLAC, y también trabaja como experta de financiamiento climático en la UNFCCC y Juventud. Y dentro de las juventudes no solo estamos estos de la División de Cambio Climático, nosotros somos quienes la diseñamos, pero lo insertamos en un proceso donde están participando como otras 20 organizaciones juveniles de la sociedad civil de México,
para pues ver cuáles deberían de ser las nuevas NDCs de México para el periodo 2020-2030, con una posibilidad de actualizarse en 2025. Entonces, probablemente, si están metidos en estas cosas de medio ambiente, en las últimas semanas han visto mucho spam de una encuesta que dice consulta juvenil de cambio climático de México, y pues sí, nosotros fuimos quienes la diseñamos y la insertamos en un proceso donde están participando muchas más organizaciones de la sociedad civil. Y de hecho, hacer esto nos inspiramos con otra consulta que hizo Give en México, que es como Yongo, pero para la Convención de Diversidad Biológica. Ay, ok. Bueno, me están diciendo que le meta nitro, entonces le voy a meter nitro. También traemos un proyecto, tenemos un grupo de trabajo especial en educación ambiental para la sostenibilidad, donde además de estar trabajando con un montón de escuelas pues, de todo el país, principalmente de educación básica, con proyectos en una convocatoria que se llamó Escuelas por la Tierra, no solo nos queremos quedar ahí. Queremos incidir también en la reforma de las currículas ambientales de todos los niveles educativos y también queremos crear, por un lado, una guía para instituciones de educación superior para que cambien la forma en que operan a nivel administrativo y pues básicamente pues cómo desempeñan todas esas actividades para que nuestras universidades puedan transitar a ser universidades con una verdadera acción climática, que no le dejen la responsabilidad solo a los estudiantes. Las universidades pueden hacer mucho por la acción climática, empezando por cambiar la forma en que operan, su infraestructura, sus procesos, entre otras cosas. Y pues también queremos desarrollar una materia optativa para educación superior sobre literacia climática y desarrollo sostenible. Y pues la queremos sacar en la Facultad de Ciencias, pero pues, nos vamos a tardar un ratito en diseñar eso. Pero sí estamos trabajando en eso y de hecho en las próximas semanas se van a estar anunciando los ganadores de esta convocatoria y probablemente el anuncio salga pues, por parte de Semarnat y de la Secretaría de Educación Pública. Todavía no sé específicamente quién lo va a hacer, pero ahí andamos. Y creo que Montse quería complementar algo aquí. Sí, pues nada más decir que antes les hablé un poquito sobre el tema de educación, que les dije que es a lo que yo me dedico. Les comentaba respecto a lo que menciona ACE de la capacitación de capacitadores o de formadores de educación, en este caso ambiental para la sostenibilidad, y la convocatoria de Escuelas por la Tierra al revisar los proyectos nos dejó una prueba muy clara de lo que les estaba diciendo, de cómo cuando cuando no se desarrollan las capacidades, las competencias o los conocimientos necesarios para llevar a cabo lo que dice el plan de estudios. O sea, por ejemplo, si en el plan de estudios ya se habla de un poquito más de temas ambientales, de cambio climático o de sostenibilidad, o incluso el plan de estudios 2018 en el libro de aprendizajes clave menciona que se debe preparar ciudadanos que tengan pues las capacidades para vivir, para desarrollarse en una sociedad, para tomar decisiones en pro de la sostenibilidad. Pero si no capacitamos a los maestros para eso, no es posible llevar a cabo, y justamente la convocatoria de Escuelas para la Tierra nos sirvió como un análisis de cómo toman las escuelas, o qué es para las escuelas en México la educación ambiental, y de cómo muchas veces no pasa de reciclaje o de temas que no son todo y que ni siquiera son los temas más preocupantes de cuestiones ambientales como cambio climático. Se habla muy poco de cambio climático en las escuelas, se habla muy poco de la pérdida de diversidad, y ni hablar de desarrollo sostenible de una forma más completa, hablando de derechos humanos, equidad de género, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante desarrollar capacidades en los formadores, en los docentes, y pues más que nada era eso lo que quería. Gracias, Roger. Gracias, Monse. Pues sí, como ven, a Monse le apasiona mucho el tema. Y pues la idea es que para poder impulsar esto nos podamos aliar con, bueno, pues por ejemplo en la UNAM con la COUS, con la DEGACO, entre pues otras figuras, pero pues este es un proceso que todavía está en construcción. También, pues así como creemos que la División de Cambio Climático es un espacio en el que tenemos que aprender de manera conjunta y hacer esfuerzos conjuntos, también sabemos que hay muchos jóvenes que quieren involucrarse en estos temas, pero que a veces no saben por dónde empezar, no saben a quién acercarse, o que además, pues muchas veces solo observamos las cosas desde nuestro campo de estudio, ¿no? O sea, por ejemplo, si estudias ciencia, tal vez es muy fácil que creas que el cambio climático solo es un fenómeno, no sé,
físico-químico, dado por, no sé, la industria humana, sin considerar realmente pues, los distintos factores pues sociales y pues económicos que nos llevaron a eso, el mismo modelo de organización económico y político que tenemos es más bien la causa del cambio climático. El cambio climático es más un síntoma o más bien una manifestación de una problemática mucho más profunda, ¿no? O también he visto gente que analiza la crisis ambiental y civilizatoria únicamente desde la economía, sin considerar, por ejemplo, la perspectiva de derechos humanos. Entre otras cosas. Entonces, queremos hacer una especie de crash course o un curso como intensivo para tener una visión tanto global como local de la emergencia climática y de las distintas aristas que tiene. Y también verla no únicamente desde pues espacios que muchas veces los podemos llamar espacios eurocentristas, como pues, son las Naciones Unidas, o no solo desde las instituciones, sino también, por ejemplo, desde la acción autogestión, los buenos vivires, perspectivas decoloniales, entre otras, ¿no? Este curso lo queríamos sacar en el periodo agosto-septiembre de este año por distintas razones de cambio de fechas por el COVID. Todo esto probablemente se vaya a lanzar a finales de este año o inicios del siguiente, pero, por ejemplo, semanas de conversaciones y conferencias como esta son parte de las capacitaciones que también estamos dando. De hecho, la conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas del martes, pues, esta misma plática forma parte de lo que nosotros hemos venido desarrollando dentro de la División de Cambio Climático y que queremos compartir con más jóvenes. No nos parece justo quedarnos nada más nosotros con estas herramientas o estos conocimientos, estos mecanismos, que la verdad es que sí son muy grises. No hay una claridad de cómo ejercerlos. Bueno, también dentro de la estrategia de cambio climático, pues está muy padre hacer análisis profundos y tal vez ver acá la parte política, desarrollar investigaciones, bla, bla, bla. Está padrísimo hacer consultas, encuestas, está muy chido, es bueno. No digo que no sea valioso, pero también hay que trabajar más bien una cuestión de desarrollo de soluciones a nivel local y que sean implementables ya a nivel mucho más práctico. Entonces, estamos trabajando en hacer un Climathon aquí en la Ciudad de México, va a ser la edición 2020. Pues ahorita ya, de hecho, si buscan en redes sociales así, Climathon CDMX 2020, ya van a empezar a ver la reactivación de las redes sociales. De hecho, el 7 de agosto empezamos con el lanzamiento de la hoja de ruta y una capacitación de desarrollo sostenible desde la perspectiva de la innovación y el trabajo multiactor. Y pues básicamente el Climathon es un evento de 24 horas en línea que va a ser el 13 de noviembre. Donde vamos a trabajar 3 retos generales en la Ciudad de México, que pues, es isla de calor y movilidad. Yo sé que son 2, pero es que esos 2 a su vez van a tener desagregados dentro de ellos 3 temas principales. Nos pusimos un poquito más ambiciosos. De aquí hasta el 13 de noviembre vamos a estar haciendo cada semana, desde la primera semana de agosto, capacitaciones. Y la idea es encontrar 3 proyectos innovadores para poderlos impulsar y poder darles un seguimiento hasta que puedan ser implementables en la Ciudad de México y ayuden ya sea a la mitigación, a la adaptación al cambio climático o a una acción sinérgica, ¿no? Y de hecho, aquí no es nada más de, no sé, muchas veces cuando la gente ve esto de hackatones, climatones, perdón si escuchan al perro ladrar, es el perro de la casera y no es incontrolable. Pero bueno, les decía, no es únicamente pensar en soluciones tecnologizantes, de hecho, lo mejor es no pensar en soluciones tecnologizantes y más bien pensar en soluciones que sí pueden basarse en la tecnología, pero que también, sobre todo, contemplen la visión social y el contexto tan desigual que tenemos en una ciudad como la Ciudad de México. Y pues por último, como ya les platicó Ana, nos gustaría aterrizar toda esta agenda que nosotros estamos tratando de generar a nivel nacional con pues, todos los jóvenes que quieran en una LCOI, la Conferencia Local de las Juventudes de México 2020, para que esto salga como el posicionamiento nacional de las Juventudes de México ante la UNFCCC y poder darle seguimiento a eso también durante el 2021 para que cuando sea el momento de la COP26 y pues además de estar dando seguimiento a todos los procesos nacionales que se tienen que hacer para ello, las Juventudes de México tengamos por primera vez un posicionamiento claro, con una amplia participación y donde los jóvenes
o sea, pues los que quieran participar nada más de emitir opiniones, etcétera, está bien y claro que van a tener las puertas abiertas, pero los que quieran empaparse más, meterse más de lleno y hacer una contribución más profunda, que también tengan esa oportunidad y sobre todo no quedarnos centralizados, porque esto ya se trató de implementar, pero se concentró mucho en cierta parte del país. También es común que cuando salen este tipo de iniciativas se concentran únicamente en la Ciudad de México y de hecho en la División de Cambio Climático procuramos que haya pues jóvenes de distintos estados de la República. Eh, y pues ya no me quisiera seguir extendiendo más porque si no me regañan mis amigas de Cosciencias, pero bueno, ahí están mis datos. La verdad no les recomiendo que me escriban por WhatsApp porque lo más probable es que me voy a tardar 1, 2 semanas o nunca en ver su mensaje. No porque no quiera, pero se me van. Entonces yo más bien les sugiero que me escriban por correo y ya por correo, yo no sé si les voy a responder directamente el mensaje, pero el equipo de la coordinación de vinculación de DSN Youth les puede dar un seguimiento inicial y ya en el momento en el que realmente, no sé, necesiten una plática o que necesitemos concretar algo, intercambiar mensajes, pues ya yo sin ningún problema lo hago. Y pues ahora sí, eso sería todo. Y me imagino que todavía hay como 10,000 dudas de todo lo que acabo de decir y 10,000 dudas de lo anterior. Y pues entonces sí, ahora sí, si alguien me puede ayudar mencionando las dudas. Y pues también para las dudas, Anita, Monse, Sebas, incluso pues Mel, las demás chicas de Ecociencias que también están en la división. Pues si quieren ahí recibimos. ¿Qué te parece, Mel, si lees unas 3 o 4 preguntas y las tratamos pues, de responder así como por rondas para no tardarnos tanto? No, Roger, ya cállate. No, no es ¿Cómo me cierto. tratan? No, pues es que ya estamos perdiendo rating. No se vayan, Ah, por favor. No, pues sí, de hecho creo que tu charla que acabas de dar respondió varias preguntas. Varias preguntas se iban enfocadas a cómo podemos acercarnos, unirnos a los grupos de Yongo, cómo nos integramos y todo esto lo acabas de responder. Justamente, si son de México, del estado que sean, justo lo que dijo Roger sobre la división de cambio climático es la manera que nosotros les ofrecemos para involucrarse con los grupos de trabajo de Yongo, ya que nosotros estamos directamente involucrados con ellos. Entonces, esa es la respuesta principal a este tipo de preguntas, que cómo se sí, involucran en estos grupos esperen, de esperen, trabajo. nada más. En ese sentido, o sea, si realmente quisieran saber más sobre cómo se pueden involucrar en la división de cambio climático, pues ahí sí, escríbanme un mail a Rogelio, bueno, se los pongo bueno, se los vuelvo a proyectar. Escriban un mail a rogelio.rosas@esdiesenyouth.org y pues ahí pues voy a tratar de que se colecten una serie de correos sobre eso y para tratar de a todos ustedes irles dando un seguimiento pues conjunto, ¿no? O sea, para no tener que ir como cada uno de ustedes, mejor pues vamos como en oleadas. Y nada más aquí también quisiera añadir que si a ustedes no les late la división de cambio climático, no quieren, que es totalmente válido y está bien, pero aún así se quieren involucrar con los grupos de trabajo de Yongo, ustedes pueden buscar, bueno, una forma de hacerlo es, por ejemplo, buscar Yongo en redes sociales, digo en redes sociales, en Google, sale la página de Yongo y ahí puedes hacer clic en los hipervínculos que te llevan a los, no sé, espacios de la zona de trabajo, correos de quien dirige ese grupo de trabajo a nivel internacional y así se pueden también ustedes involucrar con Yongo si no lo quieren hacer a través de la División de Cambio Climático. De hecho, ustedes, nada más por ser jóvenes y existir, pueden ser parte de Yongo si lo desean. Ya otra cosa es tener como las herramientas, los instrumentos, etcétera, que pues es un mundo muy desigual y eso no está bien. Y pues justo nosotros desde la División de Cambio Climático es como estamos tratando de expandir esto en México y donde también estamos viendo cómo crear estrategias para que también, por ejemplo, jóvenes de comunidades rurales, jóvenes con discapacidades o jóvenes de otros grupos que han sido marginados sistémicamente, pues puedan involucrarse. Sí, claro. De hecho, creo que eso contesta. Nada más les voy a decir la pregunta y ya hablan. Decía que cómo los jóvenes de Panamá podemos integrarnos. Creo que, pues, lo que dijo Roger es la respuesta. Pero sí, Monse, lo que quieras añadir. Sí, también si buscan en Facebook, hay un grupo de Yongo. Ese es uno de los contactos más o menos más directos que podrían tener, como les comenté antes. Los canales de comunicación de Yongo no son hasta ahora muy eficientes. Están como dos maneras en las que podrían empezar a ponerse en contacto. Ambas, si buscan en Facebook, pueden encontrar el grupo, pueden solicitar unirse, seguramente se les va a dar el acceso. Y si se meten a la página de Yongo, también van a encontrar por ahí un link para integrarse
al grupo de mails y esa sería como una manera de empezar a estar en contacto más directo con Yongo, saber qué es lo que está pasando y cómo podrías integrarte de una manera más directa. Muchas gracias, Monse. Ana o Sebastián, que quieran aportar sobre cómo acercarse o unirse a los grupos de Yongo. Roger. Pues además de... Ana, ibas a primero Ana, decir. por favor. Sí, vas. Sí, primero O sea, además de esas alternativas, como ya les comentó Sebas, pueden contactarse con, por ejemplo, yo no tendría problema con que me contacten, y Sebas también expresó que no había problema, y ya los podemos asesorar un poquito, como a lo mejor en los que estamos nosotros, más específicamente. Gracias, Ana. Ahora sí, Roger. Sí. Para la chica de Panamá, o chico, o chique, Beatriz. Beatriz, bueno, Reyes. espero que sea correcto decirte chica, si no, perdón. Panamá, pues mira, no sé realmente quién esté activo en Panamá, así como ubicada una persona ahí, no lo sé, pero si quieres, escríbeme a mi correo y te involucramos con la gente de Panamá que esté activa en ese sentido. Básicamente hay una comunidad muy grande que nos formamos cuando fue la COP25. Ahora sí, pues hubo como mucha más iniciativa de las juventudes de Latinoamérica y el Caribe de tratar de estar más unidos, más vinculados. Y digo, tal vez yo ahorita no sé exactamente quién de Panamá te pueda como orientar, pero estoy seguro de que puedo encontrar a alguien de Panamá que te quiera orientar y que esté dispuesto a hacerlo. Entonces, escríbeme y pues ya vemos cómo resolver ese asuntirijillo. Vale, muchas gracias, Roger. Pues Ana, si quieres dejar aquí en el chat tu correo o algún contacto tuyo con respecto a lo que acabas de decir. Pues bueno, eso fue para Beatriz. Pero sí, como saben, no importa el país de que sean, Yongo es algo internacional, entonces cualquiera se puede unir realmente siendo joven. Dianca Gómez, yo creo que esta pregunta iba un poquito dirigida hacia Sebastián, porque hablaste del caso de España, pero corrígeme, Bianca, si no. Dice, ¿por qué trabajar más con proyectos o problemáticas internacionales y no con las existentes en el contexto nacional, como el caso de los humedales, de los humedales, entre paréntesis, Xochimilco? Vale, pues sí, era justo un poco lo que comentaba. Nuestra idea como principal es el saber que los problemas que están ocurriendo en algún otro lado del mundo probablemente también están ocurriendo aquí. Por ejemplo, esta parte que comenta los humedales, sabemos que esto puede que no solo es una problemática aquí en México, sino en todo el mundo. Entonces, lo que queremos es sí trabajar iniciativas que sean más inmediatas a nosotros, sin embargo, no olvidar esa idea de que todo lo que pasa aquí puede estar ocurriendo en otro lado y si algo funciona aquí para resolver ese problema también puede funcionar en otro lado. Entonces, pues nuestra idea específicamente en el grupo de océanos es que la información esté en un continuo flujo y que sí trabajemos en lo nuestro, pero que además tengamos como todo este flujo de información para informarnos de qué ocurre en otros lados. Sí, muchas Además gracias. de que en los working groups son espacios internacionales, o sea, no solamente, o sea, ya hablando de Yongo, no solamente podemos enfocarnos a un país, ¿no? A México, lo que sea. Entonces, sí, dentro de la división de cambio climático, pues sí nos enfocamos más a nivel nacional, pero bueno, eso, nada más. Adelante, Roger. No te dejes intimidar, tú sigue, Anita. Y no dejes que otro hombre blanco hetero cis te silencie, Anita. Este, bueno, nada más para esto o sea, en los working groups de Yongo, como es algo más internacional, posicionar un tema muy local es difícil. Y más bien de la división de cambio climático, dentro de la división de cambio climático, mexicanos, bueno, los integrantes en la división de cambio climático del grupo de océanos, ahorita nada más son 3 personas. Y como estas 3 personas, 2 de ellas están coordinando el grupo internacional, pues ya no les da chance como más bien de involucrarse en proyectos más locales. Yo creo que sí es muy relevante que estas 2 personas, bueno, Lucy y Sebas, estén coordinando el grupo internacional de océanos porque nadie más lo estaba haciendo. Y pues yo sé que cuando pensamos en cambio climático, mucha gente piensa como en árboles o los osos polares y así, pero realmente los océanos son de los cuerpos más relevantes para la adaptación al cambio climático y también son de los que están siendo más severamente afectados y de los que depende gran parte de la biodiversidad de todo el planeta. Y si perdemos los océanos o si se desequilibran los océanos, ya valió Berch todo.
Y pues sí, o sea, más bien, ¿cómo podríamos resolver este tema de los humedales aquí en México? Pues si más gente, más jóvenes entraran al grupo de océanos de la División de Cambio Climático, pues y varios de ellos quisieran trabajar el tema de humedales, la apertura está ahí, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Roger, Anita y Sebas. Ok, otra pregunta de Luz Helena dice, ¿podemos incluir nuestro propio equipo de trabajo? No sé bien a qué te refieres. ¿Te refieres a Yongo o a la División de Cambio Climático? ¿O cómo? No sé si alguien de ustedes quiera responder a esto. Pues, pues yo te puedo responder las dos. Eh, pues mira, para crear un nuevo grupo de trabajo en Yongo no es tan fácil, pero tampoco es tan complicado. Como les decía, Yongo es una zona medio gris, pero es un espacio muy abierto, muy abierto a las propuestas. Entonces, si tú entras a Yongo con una propuesta y estás dispuesta a comprometerte y a hacer el trabajo necesario para coordinar a la gente que secunde tu idea y a darle seguimiento hasta que se convierta en una realidad, sí puedes crear un nuevo grupo de trabajo dentro de Yongo. Y ha pasado, de hecho, así es como han surgido casi todos los grupos de trabajo de Yongo. Algún joven o alguna joven dijo, hace falta un grupo de trabajo de esto, yo le voy a dar seguimiento y vámonos, ¿no? De hecho, es básicamente lo que pasó con el grupo de Océanos, ya existía, pero estaba abandonado y Luciana y Sebas dijeron, lo vamos a revivir y lo revivieron. Eh, y ahora para la división de cambio climático, sí se puede crear un nuevo grupo de trabajo. Habría que ver si realmente debe de ser un nuevo grupo de trabajo o si más bien empata con alguno de los otros grupos de trabajo ya existentes y específicamente el proyecto o el tema que quieren trabajar sería como un subtema dentro de uno de los grupos de trabajo. O sea, más bien podrían ser como el grupo de trabajo de tal categoría más alta trabajando X tema o X proyecto ya en una cosa más específica. Si eso no es viable porque realmente es algo que ahorita no está contemplado o no encaja bien dentro de los grupos de trabajo que ya tiene la División de Cambio Climático y o Yongo, pues sí hay apertura para crearlo. De hecho, para esta parte de el seguimiento de las NDCs en México. Yongo sí tiene un grupo de trabajo de NDCs, pero pues está medio frito y las NDCs sí son algo que ahorita creo que se tiene que priorizar el enfoque nacional y subnacional para la parte de implementación. Y entonces hicimos un grupo de trabajo especial dentro de la división para atender toda esta parte de las NDCs y pues ya ahorita no solo va a ser de las NDCs, sino el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático, leyes de implementación y otros procesos. Entonces, pues sí, también sí se pueden crear eso, pero sería que primero te integraras a la División de Cambio Climático y platicáramos si realmente crear un nuevo grupo de trabajo es la mejor opción o si hay otras alternativas. Otra vez. También como dentro del working group donde estoy, en la parte del Eco Strategy, como estamos haciendo toda una reformación de lo que es la estructura de trabajo y el estatuto que les mostré, yo creo que en este momento es, o sea, si ya se hizo un análisis o sea, de que no hay un grupo de trabajo que ya trate lo que quieres tratar con un nuevo grupo de trabajo que tienes en mente, creo que es una buena oportunidad ahorita, porque estamos en los procesos de cambiar el policy y el estatuto para que te animes si es que ves que es lo mejor y pues también invitarte al cambio, a la división de cambio climático. Claro, muchísimas gracias. Sí, sí, están dispuestos a trabajar en esto y a formalizar su activismo climático, pues es el momento para unirse. Justo en este momento se está tomando liderazgo y se están reviviendo muchos grupos de Yongo y creo que es el momento de involucrarse si es lo que buscan. Ahora, una pregunta para Monse de Facebook. Preguntan, ¿cuál es la razón por la que las instituciones escolares no hablan del tema o no lo incluyen en sus temarios, incluso si se supone que nuestro país está dentro de estos acuerdos internacionales para combatir las crisis ambientales? Pues mira, principalmente la razón es que estuve últimamente analizando mucho el plan de estudios a profundidad, no solo desde los contenidos, sino como desde el cómo dice que debe ser la educación en México. En este último plan de estudios, que fue el del 2018, se integró con un enfoque humanista. Mencionaba específicamente que teníamos que educar ciudadanos que trabajen en pro de la sostenibilidad, que sean empáticos, innovadores, etcétera, etcétera. Y yo también me preguntaba el por qué no se hace así.
se supone que tiene que haber una alianza o tiene que estar muy conectado el plan de estudios de educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria, porque son los de la CEP, hasta ahí educación básica ya también es normal, perdón, la media superior, pero la CEP abarca los planes de estudios hasta secundaria. Entonces, lo que pasa aquí es que los planes de estudios de maestros están pues muy diferentes a cómo están los planes de estudios de educación básica, cuando debería haber una conexión para que los futuros docentes o los docentes en formación estén preparados para abarcar los contenidos del plan de estudios. En el plan de estudios 2018 de docentes que lo da DGESPE, que es la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, no hay una sola materia que hable de cambio climático, de educación para el desarrollo sostenible. Los docentes en formación, yo he hecho encuestas pequeñitas, pero encuestas preguntando si saben qué son los ODS o si saben qué es el desarrollo sostenible, si estarían preparados para dar una clase sobre cambio climático a sus alumnos, ya sean de preescolar, primaria, porque aunque suene un poco complicado, se puede dar una clase adecuada a su edad, desde preescolar y desde edades muy pequeñas, que de hecho es muy recomendable que sea así, que desde los primeros años escolares se vean estos temas adecuados, como ya dije antes. Entonces, el problema es que ya está en la ley, ya está parte del artículo 3º, ya está en los planes de estudios, pero aún no estamos preparados para dar el siguiente paso. Bueno, y en los planes de estudios tampoco no es que esté muy metido, en los planes de estudios hay muy poco respecto a esto y no hay una materia que se llame, por ejemplo, en primaria educación ambiental y no es necesario, no sería necesario y de hecho lo más deseable sería que hubiera una educación ambiental para la sostenibilidad de manera interdisciplinaria, es decir, que en todas las materias veas un poquito del desarrollo sostenible, en formación cívica y ética veas, por ejemplo, derechos humanos, en geografía veas el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. En todas las materias lo que le corresponda. Eso sería lo ideal, pero no se hace así y los maestros tampoco no estamos preparados para llevarlo a cabo. Realmente los maestros en México no, o sea, si tú preguntas a un maestro en general, a menos que se haya preparado por su cuenta, por la formación docente que tenemos en México, no sabemos de contenidos de cambio climático, de medio ambiente, mucho menos de desarrollo sostenible. Entonces creo que ahí es el problema, un poco la desvinculación, la falta de formación y preparación de los docentes y formadores. Adelante, Roger. Sí, nada más una cosita que quisiera añadir es que justo yo no llegué a tiempo, bueno, no, ya había previsto que no iba a poder entrar desde las 6 a la sesión y estar como participando activamente, porque les digo que estaba haciendo una mesa de diálogo sobre la actualización de las NDCs, pero esta fue una especial para infancias, eran puros niños, bueno, de hecho eran casi puras niñas y uno que otro niño de menos de 12 años. Y pues justamente les preguntamos acerca de ellos y ellas qué creían acerca de qué acciones debería de tomar México y a las que se debería de comprometer México para actuar ante el cambio climático y también para ellos garantizarles sus derechos humanos. Eh, y los niños, algo que dijeron mucho, bueno, niñas y niños, fue que tanto ellos necesitaban educación como necesitaban que sus maestras y maestros tuvieran las capacitaciones y la formación necesaria. Eso se me hizo súper interesante porque pues niños y niñas están reconociendo que tanto necesitan estas pues conocimientos, habilidades, actitudes, valores, pero también reconocen que para poder adquirirlos sería mucho más fácil para ellos a nivel personal, pero también a nivel colectivo, como pues el grupo de infancias, que tuvieran docentes capacitados en ese sentido. Entonces, no basta nada más con reformar las currículas, hay que capacitar al personal docente y la formación que deben de tener los docentes pues, en su carrera de formación docente debe capacitarlos para poder impartir estos temas, que hoy en día pues creo que estamos muy lejos de eso. Además, pues una currícula, pues en papel la puedes cambiar en un año, pero capacitar a tu plantilla docente para impartir estos temas no es algo que puedas hacer tan rápido, pienso yo. Y pues bueno, ya, nada más como curiosidad. No, y de hecho es mucho más complejo capacitar a los maestros que ya están en el campo docente que a los docentes en formación y por ahí podríamos haber empezado desde hace mucho y creo que lo mínimo que podemos hacer ahorita, tratar o luchar de integrar la educación ambiental para la sostenibilidad en los planes de estudios de los docentes en formación y tratar de buscar una manera eficiente de capacitar a los maestros que ya están en el campo de acción.
Claro, que creo que es súper, súper importante. Igual si les interesa esto de la educación ambiental, pues se pueden integrar y también a la división de cambio climático y acercarse a Monse, que es la mera mera en esto. Sí, ¿Ibas a no, decir algo, Roger? les voy a Eh, dejar mi correo, perdón. Monse siempre promocionándose. No, no es cierto. No, sí es Ya nada más déjenme decir la última pregunta, por la de favor. Carla. Sí, de Carla. Siendo miembro de Yongo, ¿quién me delegaría las cosas que debo hacer o la actividad que tenga en el grupo se basa en mis propias iniciativas? Eh, Anita levantó la mano. Pues mira, en mi experiencia que llegué no hace mucho tiempo a los working groups, básicamente tú te mandas solito. O sea, tú llegas y sí hay una persona que está moderando que las reuniones, que, o sea, sí hay personas que ves más movidas, pero ellas no te van a decir, haz esto. O sea, yo llegué como a poner orden porque muchas veces nada más se quedaban las cosas como apalabradas de se necesita esto y nadie hacía nada. Entonces, el chiste es que cuando alguien proponga algo, diga, yo me propongo hacer esto que creo que hace falta y me pongo una fecha límite. No hay nadie que te va a estar pisando los talones, a menos que se empiece a establecer una estructura como la que, por ejemplo, ya presentó Sebas o la que está, por ejemplo, en el equipo de educación ambiental que tenemos. Pero en general, no hay una estructura establecida y ni nadie te va a estar diciendo qué hacer. Entonces, por eso tienes que tener mucho, mucho compromiso y pues sí, Iniciativa. iniciativa. Monse, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Querías decir algo? No, no, Ah, vale. Roger. Sí, pues nada más complementando lo que dijo Anita, lo que dijo Anita es totalmente cierto. De repente dentro de los working groups también se forman como núcleos o ciertos como pues grupitos, por así decirlo, como en la primaria. Y a veces pues sí, o sea, dentro de estos grupitos que tal vez ya están trabajando un proyecto más en específico o que pues, simplemente son más cercanos entre ellos o que tienen más liderazgo, más iniciativa, entre ellos sí llegan a desarrollar una estructura organizacional donde alguien lleva más el liderazgo y es quien define tareas y las delega. O sea, eso pasa, pero pues porque los seres humanos funcionamos así, no hay una estructura grabada en piedra, como dijo Ana Fernanda, eso tiene sus cosas buenas, que creo que hace mucha versatilidad y pues te da chance de, pues tú meter cualquier tipo de ideas, propuestas, etcétera. Pero por otro lado también es lo que hace que Django sea tan gris de navegar y que sea tan difícil que te insertes en él. Y justo atendiendo bueno, viendo esta como una de las problemáticas que hay para que las juventudes puedan incidir e incluso introducir otras formas de visualizar la emergencia climática y de plantear soluciones a ellas, porque pues sí es cierto que los espacios, bueno, de organismos internacionales están muy eurocentrizados. Pues justamente para eso estamos creando esta plataforma de la División de Cambio Climático, ¿no? O sea, queremos crear una plataforma que te capacite, que te dé, que esté contigo y que estés con otros jóvenes mexicanos pasando por lo mismo que tú, para que no llegues a un espacio donde sientas que estás solo y donde estás perdido y nadie te explica qué onda, y donde además se habla en inglés, pero todo el mundo habla en el inglés que aprendió en su rancho, en su pueblo, en su ciudad, y o sea, es muy rico, es muy padre, pero al mismo tiempo híjole, no, lo que aprendiste en el spelling book en el reading y todos esos en la, pues no sé, cuando sea que lo hayas aprendido, aquí, híjole, todo eso se pone a prueba. Entonces, pues sí, para eso hicimos también la división de cambio climático. De hecho, me da mucho gusto, pues sí, decir que, pues a través de la división de cambio climático, ahorita pues ya somos 20 jóvenes mexicanos, donde pues como 16, 17 nunca habían tenido contacto con Yongo y se han insertado bastante bien. Pues nada más, no sé, Anita, Mel, Sebas, Ana, Monse, Cimiento, pues díganme, pero pues yo creo que se han sentido pues no perdidos y si se han sentido perdidos, pues al menos se han sentido perdidos, pero colectivamente y no individualmente. Y pues sentirte perdido acompañado es mejor que sentirte perdido solito. Justo eso. Y pues sí, nada más quería comentarles a los que tengan ganas de unirse a cualquier grupo de Yongo o a la división de cambio climático, justo ni yo ni muchísimas personas de los que estamos ahorita en grupos, ahorita liderando grupos de Yongo, teníamos idea de qué era Yongo hace meses. Entonces, no tengan miedo de verdad, no solo en esto, no tengan miedo de involucrarse en ningún tema de
de ambientalismo, de activismo, porque siempre se puede aprender y si nunca te metes nunca vas a aprender nada. Entonces, justo por eso si decidimos en Ecociencias hacer este tipo de charlas. Este fue solo una probadita y solo fue un inicio, porque la dura va a ser la siguiente semana, la Semana de Acción Ambiental, donde va a ser así densísimo de orientación al ciudadano que quiere involucrarse en estas cosas y es joven, y aunque no sea joven. Pero sí, justo, o sea, no tengan miedo de involucrarse, acérquense a la División de Cambio Climático o Ecociencias si buscan un lugar en este tipo de cosas. O sea, de verdad, no, sí entras perdido, pero tú mismo vas integrándote y vas aprendiendo cosas poco a poco. Y les digo, o sea, México ahorita está durísimo liderando no solo uno, sino muchísimos grupos de trabajo de Yongo. Entonces, pues creo que sí es el momento. Y no solo México, lo que se busca, de hecho, es que el sur global termine siendo punto focal en general en Yongo. Entonces, pues a darle. Sí, o aunque sea nivelar las cosas, ¿no? Digo, también que ahora la hegemonía sea el sur global puede que no sea tan bueno, no sé, o también habrá gente del norte global a la que eso no le parezca, pero pues sin duda hay que fortalecer la presencia del sur global, su liderazgo, sus visiones. Históricamente hemos sido, pues, relegados por mil razones, empezando por el acceso a la tecnología y tener una conexión de telecomunicaciones decente. Y también, pues, recomendarles a las personas que, por ejemplo, Ecociencias no les satisface, o la División de Cambio Climático, o SDSN, o digo, no sé, algunos, no, bueno, hay miles de formas de pensar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que yo en algún momento sentí que los espacios que existían en la Facultad de Ciencias y en la UNAM y, por ejemplo, cerca de mí, no me satisfacían para, pues, meterme a estos rollos de la parte ambiental. Y pues yo nada más les sugiero que si sienten que no les satisface o que no pertenecen a ninguno de los grupos que ya existe alrededor de ustedes, pues que también se atrevan a empezar un grupo, un colectivo, una organización por ustedes mismos, porque probablemente si identifican que hay algo que hace falta y nadie más lo está haciendo, y a ustedes es algo que realmente les preocupa y les mueve, empiécenlo y estoy seguro que si ustedes identifican esa problemática o esa necesidad de algo, va a haber más gente de ustedes que se siente así y que se va a unir a ustedes. Digo, yo empecé como un loco con Ecociencias publicando en el grupo de la Facultad de Ciencias quién quiere integrarse a un colectivo para hacer X, Y, Z cosa. Y pues me empecé sentando en los pastos de la facultad y eventualmente empezó a llegar gente y pues ahora aquí estamos, ¿no? Y estoy seguro que esa es la historia de muchos otros grupos juveniles, de muchas organizaciones. Y pues sí, si a ustedes no les satisface ninguno de los espacios ya existentes, pueden empezar siempre su propio espacio y compartir ese espacio con otras personas. Y pues ya. Vale, pues ya nos extendimos un poquito, entonces, bueno, creo que valió la pena, pero pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, a los que nos están viendo también en Facebook. Para mí y para Ecociencias era esta una charla súper importante porque de verdad queremos hacer llegar a la juventud que sí se puede y que hay maneras de incidir, no solo a nivel local, regional, nacional, internacional. O sea, hay maneras y pues queríamos ponérselas un poco más al alcance de todos. Y pues ya, nada más. Por último, solo quería mencionar que no importa el del área de donde vengan, no importa si es en ciencias, si estudian ingeniería, si están en ciencias políticas, economía, derecho, medicina, lo que sea, siempre hay una manera de incidir. Y justo, pues si les interesa, los grupos de trabajo de Yongo son súper variados y de verdad va a haber uno adecuado a lo que les interese más. Entonces, pues muchas gracias por asistir.